Recording in progress. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a pedir, chicos, si pueden prender la cámara, por favor. Así nos vamos conociendo. Bueno, ustedes saben que esta comisión 3, no sé si hay algún otro alumno de la comisión 2, es mixta, vamos a tener clases virtuales y clases presenciales. Todavía no está muy definido qué días van a tener cada una, supongo que ya en el transcurso de hoy vamos a tener la definición de qué días nos vamos a encontrar en la facultad y qué días nos vamos a ver virtualmente, ¿sí? Pero van a tener con los docentes un contacto de ambas maneras y el examen va a ser presencial, si todo sigue con esta especie de normalidad que estamos volviendo, ¿sí? Si alguien tiene algún problema con la cámara, no hay problema. Yo voy a tener abierto el chat por si surgen preguntas. Perdón que no me presenté, algunos ya nos conocemos, mi nombre es Verónica Giovanello. Voy a tener clases diferentes días, este cuatrimestre va a ser particular porque no van a tener un día fijo con algún docente, van a tener con todos nosotros, con los 4 docentes de la cátedra van a tener en diferentes días, el lunes van a tener con la doctora Emilia Novoa, y van a tener después con la doctora Marcela Villegas, que es a los 2 docentes que les falta conocer, ¿sí? Con la doctora Novoa y conmigo van a ver la bolilla número 1, la unidad número 1, bolilla, me quedé en el tiempo, perdón. Y después vamos a ir avanzando en el programa. Van a tener un campus separado para elementos y para teoría, tienen bastante información subida al campus,
¿sí? Van a tener bastante información de esta unidad también. No por ser la unidad número 1, crean que no se toman el parcial, ¿sí? En el parcial van a tener preguntas de todas las unidades, tanto de la 1 hasta las 6, 5, 6, que serán hasta donde van a llegar. Vamos a subir, Belén me pregunta si vamos a subir el cronograma. Sí, vamos a subir el cronograma una vez que tengamos definidos qué días da cada docente. Por lo pronto les puedo anticipar, lo seguro es que hoy vamos a ver unidad número 1, empezaron a ver competencia federal con el doctor Verdi, y el lunes van a seguir viendo con la doctora Novoa la unidad número 1. ¿Sí? Aparentemente va a ser virtual los días lunes, algo se acopla, ¿verdad? ¿Por qué será? Van a tener con la Novoa virtual. María tiene micrófono. Sí, es gracioso, Matías. Te digo para mí, que estoy trabajando desde muy temprano, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, a ver, voy a salir y volver a entrar. No, pero porque... Cada uno compañero tiene un micrófono, ¿verdad? A ver, ¿qué puede ocurrir? María Angélica tiene el micrófono abierto. Claro, María tiene el micrófono. A ver. Ahí está. Gracias. ¿Alguien tenía un micrófono abierto y eso hacía que acople? Exactamente. Bueno, Matías, lo solucionamos ya. ¿Viste? No era tan difícil. Bueno, entonces, vamos a tener supuestamente los días lunes virtual, miércoles y viernes presencial, pero ustedes saben que en estos tiempos todo puede cambiar. ¿Sí? Así que estén atentos. Tenemos que estar todos muy atentos a ver qué es lo que pasa. Sí tengan en cuenta que las clases presenciales tienen que asistir, pero también a las clases virtuales. ¿Sí? Y son todas importantes y siempre es importante que los veamos porque eso suma un montón. ¿Sí? Veo caras conocidas, así que ya, si vuelven acá, es que tan malos no somos. ¿No, María Angélica, qué opinas? Hoy ya nos dijeron que va a ser presencial lunes y miércoles. Cielo, ¿qué pasó? A ver, ¿qué les dijeron hoy? Que iba a ser presencial lunes y miércoles y los viernes iba a quedar virtual, porque compartimos con la Claro, comisión. pero vos sabés que a mí me acaba de decir el doctor Verdi lo contrario, por eso les digo que no quiero poner las manos en el fuego por nadie, porque no lo dice, me dice, mire, lunes y viernes, lunes virtual, miércoles y viernes presencial. La verdad, chicos, es que entiendo que es un lío para todos, porque no saben si pueden hacerlo del trabajo desde la casa, si tienen que ir a la facultad. Estamos igual que ustedes. La información que me da el doctor Verdi, que es el adjunto, el titular de esta comisión, es que virtual va a ser los lunes, presencial miércoles y viernes. Así que el lunes van a tener virtual. Cualquier modificación entiendo que a todos nos avisarán en el interín de estos días. ¿Sí? Yo también tenía, Cielo, la misma información que vos, se las transmití al doctor Verdi y recién me acaba de confirmar que no, que los días virtuales son los lunes. ¿Sí? Ah, bueno, buenísimo. Si algún chico del centro de estudiantes nos puede confirmar después, buenísimo. Ah, ¿hay alguien acá? No sé, ¿no estaba Rosela hace un rato? No, me parece que no. Pero no sé si está conectada, Vero. Ah, no, porque Ro me dio esta misma información que tenía Cielo exactamente. Perdón que nos tomemos estos minutos, pero me parece bastante desprolijo que ustedes no sepan cuándo y dónde tienen que ir. Rosela me avisó esto de que eran los viernes virtual. Yo se lo consulté al doctor Verdi, él armó el cronograma de acuerdo a lo viejo que nosotros teníamos, que los lunes era virtual, y recién me acaba de confirmar que es así, que los lunes es virtual y miércoles y viernes presencial. Pero bueno, chicos, la realidad es que yo no les puedo dar certeza de eso, todo puede cambiar. Independientemente de eso, nosotros nos vamos a volver a ver con otra unidad el viernes 27. Si es presencial, presencial en la facultad, si es virtual, nos veremos acá por la pantallita. Hoy, por lo pronto, vamos a ver la unidad número 1 y la van a terminar con la doctora Novoa.
se hacen varias preguntas de la unidad número 1, no la dejen por ahí aislada, ¿sí? No va a ser multiple choice, Dios mediante, como fue desde hace 3 cuatrimestres, va a ser presencial. En general, el doctor Verdi hace aproximadamente 7 preguntas, que incluyen todas las unidades, de todo, así que presten mucha atención porque durante las clases nosotros solemos decirle en qué focalizar y qué suele ser pregunta de parcial, ¿sí? Por eso es importante venir, o aunque sea escúchenla después, que tienen esta posibilidad las virtuales, pero en las presenciales estén atentos o pásense los apuntes que solemos dar ese tipo de información. No la pregunta concreta, pero los temas importantes. Bien, ¿alguna otra pregunta de formalidad general? Sí, profesora, le pregunto, ¿con usted vamos a tener los viernes entonces? No, conmigo van a tener todos los días. Algunas veces lunes, yo soy como itinerante. Ah, bien, bien, bien. Algunos días voy a tener lunes, otros días voy a tener miércoles, otros días voy a tener viernes. No van a tener un día fijo este cuatrimestre con un docente en particular. Van a ir y se van a encontrar con una sorpresa. Por lo pronto les aviso que el viernes que viene, sea presencial, virtual, como sea, nos vamos a encontrar nuevamente, ¿sí? Con otra unidad, vamos a empezar a ver otra unidad. Hoy, viernes es virtual porque esta semana fue virtual. Es un chino, chicos, esto, yo los entiendo perfectamente, para nosotros también es difícil, ¿sí? Es entendible porque uno tiene que organizarse, con el material, con el lugar, con el espacio. Hoy virtual, lunes virtual entre comillas, ¿sí? Porque como nos dice Cielo, ustedes tenían otra información, a mí el doctor Verdi me acaba de decir otra cosa, en principio es virtual. Como sea, el lunes van a tener con la doctora Emilia Novoa, ¿sí? Miércoles van a tener con el doctor Verdi y viernes 27, viernes próximo, van a tener conmigo, como sea, presencial, virtual, pero conmigo, ¿sí? Eso va a ser así. Miércoles seguro va a ser, es lo único que tenemos certeza, es que miércoles es presencial, que este miércoles van a tener con el doctor Verdi, ¿sí? Este cuatrimestre conmigo van a tener 5 clases en total. 5 clases con el doctor Verdi, 4 clases con la doctora Novoa, 3 clases con la doctora Villegas, ¿sí? Pero bueno, se va a ir repartiendo eso por ahí más o menos. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Nada? ¿Seguimos? Bien. Vamos a arrancar entonces con la unidad número 1. Tienen un apunte bastante completo, que no quiere decir que con eso solo alcance. La unidad número 1 la pueden estudiar de Palacios, de Arasi si quieren algo más cortito, complementando con las clases y complementando con el apunte, ¿sí? Es probable que las clases solas, chicos, no les alcancen, ¿sí? Tengan un texto de referencia. En el campus tienen los libros subidos en formato digital, tienen la Constitución, tienen el Código Procesal, tienen todo el material que ustedes necesitan para que no salgan a comprar nada, ¿sí? No es necesario que compren el material, lo tienen subido y lo pueden utilizar perfectamente, ¿sí? Cualquier duda que tengan, yo les voy a copiar a todos mi mail de mi unidad o de la unidad que tengan, o si por ahí alguno de los docentes no se pueden contactar, me mandan un mail, a mí no me molesta para nada, es una forma más directa que comunicarnos en el campus, que a veces no funciona, que a veces algunos no pueden estar en el listado, ¿sí? Eso punto número 1, a mí me toca toda la formalidad, ¿sí? Punto número 2, si por algún motivo alguno de ustedes no está en el SIU, no está en la comisión, intentemos resolverlo antes del parcial o avisar antes del parcial, ¿sí? Porque después vienen los problemas, sobre todo en estas cuestiones informáticas. No, yo me anoté en esta comisión, pero en realidad voy a esta otra y me anotaron mal y condicional, con todas esas cosas que tienen, ¿sí? Por favor, tratemos de resolverlo antes del parcial. Entonces, ahí les dejo a todos mi dirección de mail. Si tienen alguna duda de la clase, de esta, de las otras, alguna duda específica de la materia, del trámite, lo que sea, me escriben un mail, yo se los contesto inmediatamente, ¿sí? Si no se los contesto inmediatamente es porque pusieron alguna letra mal o no lo recibí, me lo reenvían. Es una forma más rápida que comunicarnos por el campus, que también lo pueden utilizar. ¿Bien? Ahora sí, pasada todas las informaciones del boletín, vamos a comenzar con la clase número 1, ¿sí? Y la clase número 1, vamos a ver la unidad número 1, vieja bolilla número 1, que es la más aburrida.
yo sé que no les va a gustar, que van a... Nada, es aburrida, pero la tenemos que saber, es importantísima, porque es la que nos introduce un poco en qué materia estamos estudiando. Y esta materia, y esto se los digo para los que están acá cursándola, o para los que están de oyentes y en algún momento quieren rendir la materia libre, por ahora no tenemos más las cursadas de verano, veremos si vuelven. Es una de las primeras materias que nos introduce a los términos jurídicos. Entonces, y en esta unidad lo vamos a ver un montón, lo que tenemos que aprender es a terminología jurídica, ¿sí? Tenemos que abandonar un poco el lenguaje cotidiano, coloquial, y empezar a hablar como un abogado. ¿Vieron que dicen que los abogados hablamos difícil? Bueno, efectivamente, utilizamos términos difíciles, ¿sí? El bueno, más o menos como, el me parece, le doy un ejemplo, bueno, en esta materia tenemos que abandonarlo, porque tiene mucho de conceptual, mucho de concepto, y el concepto encierra una idea. Y esa idea la tenemos que decir con propiedad. Aclarado esto, lo primero que nosotros vamos a ver es qué estamos estudiando, ¿sí? Y nosotros vamos a empezar a estudiar en esta materia, que algunos estarán estudiando elementos de actuación profesional, que se supone que hoy debieran estar solo los que están estudiando elementos. Otros, de acuerdo al plan nuevo, la llamarán teoría general del proceso, pero en definitiva, en ambas situaciones, lo que ustedes están estudiando es derecho procesal, ¿sí? Derecho procesal que lo van a ver desde esta primera iniciativa hasta las prácticas, ¿sí? Y en definitiva, lo que yo les digo, y esto se van a acordar los que ya estuvieron por acá, los juicios no se ganan o se pierden lamentablemente en el derecho, que es con la idea que nosotros entramos a la facultad, sino que los juicios se ganan o se pierden en el proceso. Podemos saber un montón de la ley, pero si no sabemos cómo llevarla dentro de un proceso judicial, podemos perder el juicio, ¿sí? Por eso esta materia que les parece aburrida, que no tienen ganas, que la cursan con un montón de materias más interesantes en principio, como puede ser civil, obligaciones, penal, dicen, no, tengo que cursar elementos, qué aburrido. Bueno, cuando ustedes ejerzan se van a acordar de mí. Es fundamental que nosotros conozcamos el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho, el juez lo conoce. El derecho no se le va a escapar al juez. Si el derecho existe, el derecho se va a reconocer. Pero si yo ese derecho no lo ejerzo procesalmente de manera correcta, puedo perderlo, ¿sí? Porque pasó el tiempo y no lo ejercí, porque no lo ejercí de manera correcta, y eso es lo que vamos a empezar a ver y aprender en esta materia. ¿Y qué es el derecho procesal? Ustedes van a tener un montón de definiciones que van a estudiar. Suele ser pregunta de examen, concepto de derecho procesal. Yo no se los voy a dictar, porque a mí no me gusta dictar, me gusta que presten atención y entiendan y pregunten y la clase sea interactiva. El concepto de derecho procesal tiene dos acepciones, ¿sí? En general, en el parcial, la acepción que prospera o la que generalmente preguntan es la concepción amplia de derecho procesal, ¿sí? Eso, háganme caso, ustedes anótenlo. Después, si no quieren, no lo estudien, pero al menos yo les aviso. Y el concepto de derecho procesal tenemos dos acepciones. Una concepción restringida, cortita, chiquita, que habla del derecho procesal con una visión muy pequeña, y un concepto de derecho procesal mucho más amplio, ¿sí? Que en general la mayoría de los doctrinarios se adhieren a este concepto amplio de derecho procesal, ¿sí? No les estoy diciendo que generalmente se tome la concepción amplia, pero si ustedes así lo entienden, pueden focalizar en conseguir una linda definición del concepto de derecho procesal amplio, con buena terminología, ¿sí? Pero vamos a ver de qué se trata. La concepción restringida del concepto de derecho procesal considera que derecho procesal son todas aquellas normas, o está constituido de todas aquellas normas que hacen al ordenamiento de forma. Después van a ver con la doctora Novoa mucho más amplio esto, de qué se trata la forma, de qué se trata el fondo. Darle forma a algo es justamente tener, por ejemplo, un vidrio, y si le damos forma, hacer una botella, ¿verdad? Y entonces,
aquellos que adhieren al concepto de derecho procesal en sentido restringido, consideran que las normas de derecho procesal son solo aquellas que podemos encontrar en los códigos de forma. ¿Sí? Entonces, hacemos un encasillamiento muy restringido. En cambio, aquellos que consideran en sentido amplio el derecho procesal dicen, no, a ver, no solo son las normas de forma las que le dan origen al derecho procesal, sino todas aquellas normas que llevan a indicarnos cómo se crea el derecho de forma. ¿Sí? Y esto tiene que ver con entender el concepto. Ustedes van a encontrar un concepto de derecho procesal, en sentido amplio, en sentido restringido. ¿Sí? Pero lo que tienen que entender es que el amplio, lo que nos enseña, es que tenemos normas de derecho procesal no solamente en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Tenemos normas de derecho procesal en la Constitución Nacional, o en algunas leyes de ejercicio. Suele ser pregunta de parcial, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué normas procesales contiene la Constitución Nacional? ¿Qué normas relacionadas con el proceso, con el derecho procesal, están dentro de la Constitución Nacional? Lo van a ver con la doctora Novoa, ¿sí? Pero yo no sé si ella les va a contar este secretito, entonces yo se los adelanto, ¿sí? Y generalmente suele pedirse entre 5 o 6 normas que estén contenidas en el derecho constitucional, en la Constitución Nacional, perdón, que tengan que ver con el derecho procesal, ¿sí? ¿Y por qué decimos que el concepto amplio abarca no solo el código de forma? El código de forma tiene que ver con el proceso propiamente dicho. Pero a ver si alguno de los que ya cursaron la materia, o de los que no, y podamos razonarlos entre todos, se les ocurre. ¿Qué norma directamente relacionada con la Constitución Nacional a ustedes les parece que tiene que ver con el proceso? ¿Dieron constitucional ustedes? ¿Sí? Los que cursan elementos, entiendo que no, los que cursan teoría, no sé si habrá alguien de teoría. Connie, vos diste teoría constitucional. Bueno, constitucional, bien. Entonces, habrás estudiado los principios constitucionales. ¿Qué principio constitucional, por ejemplo, uno que tiene el nombre de lo que estamos hablando, te parece que está dentro de la Constitución Nacional relacionado con el derecho procesal? A vos, Connie, o a cualquiera, ¿eh? Catalina ya me lo dijo acá por el chat, a mí me gustó oírles la voz, pero igual Catalina te lo tomo. A ver si alguno se copia de Catalina, que acá podemos, si me lo quiere decir. Qué chicos silenciosos. Me aburro, chicos, me duermo, vamos. Léanlo del chat, no es tan difícil. Van a ser abogados, vamos. Dice el debido proceso, pero la verdad que no me lo acuerdo. Bueno, pero no importa, pero a ver, Nicolás, yo te voy a explicar una cosa. Ustedes en la facultad no van a aprender nada. El día que les den el título, yo les digo cosas que no les gusta escuchar al resto de los docentes, pero ustedes háganme caso. El día que ustedes le den el título, imagínense que cuando a mí me dieron el título hace 25 años, más, sí, 25, lo daban en el auditorium. Imagínense lo vieja que soy. Ahora ya creo que lo dan en la facultad. Ese día se olvidaron de todo. Van a ir a trabajar un estudio, van a poner su propio estudio y no van a saber de qué van a estar hablando. ¿Sí? Pero sí se tienen que acordar de una cosa. Primero, Nicolás, lo que sea con convicción, aunque no esté segura. ¿Sí? Entonces, debido proceso. El no me acuerdo de qué se trata, lo vemos después. Dale. ¿Sí? Muy bien. ¿Saben por qué les digo esto, chicos? No se olviden que ustedes el segundo parcial lo van a dar oral. Entonces, fogoneémonos, aprovéchennos. Yo soy muy mala en los orales y muy buena en las clases. Entonces, aprovéchenme en las clases. María se me ríe. No, no es cierto. Trato de romper el hielo un poco con ustedes. Hoy, nuestra profesión, el derecho, cualquiera sea la rama, antes si ustedes hacían penal se tenían que fogonear y había que hacerlo oral.
Hoy todas las ramas son orales. Las audiencias las tenemos acá en la computadora. Así que tienen que animarse. Anímense con la facultad, porque después salimos y nos da vergüenza. Y un abogado no puede tener vergüenza. Los abogados no tenemos ni corazón ni vergüenza. Son dos cosas que nos tenemos que olvidar al momento de recibirnos. Así que 3 cosas fundamentales aprendieron hoy. Los juicios se ganan en el proceso, no en el derecho. Los abogados no tienen corazón y no tienen vergüenza. ¿Sí? Así que vamos a intentar participar, vamos a perder esas cosas. Entonces, muy bien, como Nicolás afirmó, así lo dijo, y como lo dijo Catalina, el debido proceso. ¿Sí? El debido proceso es un derecho que está instituido en nuestra Constitución Nacional y que nos marca una pauta de cómo ejercer la actividad del derecho procesal. Y la Constitución Nacional no es una norma de forma. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes que puede estar dentro de la Constitución Nacional? A ver, pensemos. Las normas se dictan de determinada manera. Hay una norma fundamental que hace uno de los 3 poderes, que otro, El lamentablemente, artículo se lo 75, roba. inciso 12. Matías, perdón. Sí, que el artículo 75, inciso 12, ¿Y qué dice el 75, inciso 12? que es la que dicta o sea, el Poder Legislativo va a reglamentar los códigos penales, civiles, procesales, etcétera, etcétera. Más o menos, estamos cerca. Estamos muy cerca. Que solo es una atribución del Poder Legislativo de dictar las leyes. Muy bien. Ay, Eso- muy bien. Me parece que estoy teniendo muchas expectativas en este grupo, ¿eh? Muy bien. Eso lo vi en Constitucional. Exactamente. ¿Cómo dictar las leyes? Por eso le digo que algún otro poder se arroga esa facultad discutible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dictar las leyes? Es una norma de derecho procesal que está dentro de la Constitución Nacional. ¿Sí? Van a ver un montón más con la doctora Novoa, ¿sí? Pero tengan en cuenta que eso tiene que ver con el sentido amplio del derecho procesal. Las normas de derecho procesal no están solo instituidas en el código procesal o en las normas procesales, porque no todo está codificado, vamos a verlo, sino que también tenemos en otras normas la ley 48 de recursos, el debido proceso, como bien ustedes lo dijeron, nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en una ley anterior al proceso, eso que nos aprendemos de memoria cuando estudiamos constitucional, la abolición de las garantías y de las prerrogativas naturales, todas esas cosas que tienen que ver con el proceso están dentro de la Constitución Nacional. ¿Sí? Lo vamos a ver, lo van a ver con la doctora Novoa y suele ser pregunta de examen. ¿Sí? En general, entonces, concepto de derecho procesal amplio suele ser pregunta de examen, no vengan sin saberlo. Esto de normas que están fuera de la ley de forma, que están en la Constitución Nacional y que tienen que ver con el proceso, suele ser pregunta de examen. ¿Sí? Bien. En el parcial escrito, en general, no suele preguntar el doctor Verdi nada de naturaleza jurídica, además que lo van a ver con la doctora Novoa, pero en los orales suele preguntarlo. Vamos a ver ahora de esta unidad número 1 lo que es más dinámico, no sé si decirle más divertido, pero sí lo más dinámico, que tiene que ver con las fuentes del derecho procesal. ¿Qué son las fuentes del derecho procesal? Son aquellos elementos que le van a servir al juez para tomar y llevar adelante el proceso. Cuidado con esto. No nos confundamos las fuentes del derecho procesal, que van a ser similares a las fuentes de otros derechos, ¿sí?, con lo que va a utilizar el juez para fundar la sentencia, porque es el primer error que cometen. ¿Sí? No vamos a estudiar en esta unidad aquello que va a usar el juez para resolver la causa. Falta un montón para eso. ¿Sí? Nosotros vemos proceso propiamente dicho. Cuestión técnica del proceso vemos en estas materias, tanto en elementos como en teoría general del proceso. Entonces, cuando hablamos de fuentes, vamos a hablar de aquellas prerrogativas que le van a servir al juez
para llevarlo adelante. ¿Sí? ¿Cómo va a llevar adelante el juez el proceso? Y esas fuentes tienen una clasificación. Y también alguna de estas fuentes que nosotros vamos a ver puede llegar a ser pregunta de parcial. ¿Sí? Fíjense que si tienen que preguntarle algo de la unidad 1 va a ser o el concepto de derecho procesal o una fuente específica. Así que vamos a tener que estudiarlas. Y vamos a aprender una regla para poder llevar adelante el estudio de las fuentes y poder contestar básicamente la pregunta de examen. Yo sé que a ustedes no les interesa la materia, lo único que quieren es aprobarla, así que ¿para qué vamos a hacer esfuerzos en vano? Vamos a intentar de que la aprendan con la idea de que la van a aprobar. ¿Sí? Y para eso vamos a tener que entender de qué se trata esto de las fuentes y cómo clasificarlas. Y vamos a ver que las vamos a dividir en dos clasificaciones. ¿Sí? La primera clasificación tiene que ver con si la fuente es primaria o secundaria. Después vamos a ver qué fuente ubicamos en cada una. ¿Sí? Primaria o secundaria. No tiene nada que ver una característica con otra. ¿Sí? No es que todas las fuentes primarias son de una manera, de la segunda manera o no. Primarias o secundarias. ¿Qué quiere decir que son una fuente primaria? Que tiene naturaleza autónoma. ¿Sí? En cambio, la fuente secundaria nace a través de la interpretación de una fuente primaria. Nace a través de la existencia de una fuente primaria. Hay una fuente primaria que por algún motivo le da nacimiento a esa primaria, a esa secundaria, perdón. Y después tenemos las fuentes obligatorias y las fuentes no obligatorias. Profe, disculpe, ¿cuáles eran las primarias? No las vimos. Primaria es solo el concepto, no vimos qué fuentes son primarias. ¿Te ¿Cuál es el referís al concepto? concepto? Sí, por favor. El concepto de fuente primaria es aquella fuente que nace de manera individual y por sí misma. ¿Sí? A contrario de la fuente primaria, tenemos las fuentes secundarias, que son aquellas que tienen origen en la interpretación o en la opinión sobre una fuente primaria. ¿Sí? Y después vamos a tener las fuentes obligatorias y las no obligatorias. ¿Sí? Las fuentes obligatorias son aquellas de las cuales el juez no se va a poder apartar. Nunca se va a poder apartar de las fuentes obligatorias. ¿Sí? En cambio, vamos a tener las fuentes no obligatorias que el juez va a poder decidir si las utiliza o no. ¿Se acuerdan cuando vieron la pirámide de Kelsen en teoría general del proceso? ¿Sí? Que tenían las normas organizadas por importancia. Vamos a hacer una especie de pirámide que no tiene que ver con la pirámide de Kelsen, pero para que se ubiquen, relacionada con la importancia de las fuentes. ¿Sí? Y la fuente fundamental, primaria por naturaleza, obligatoria, ¿cuál les parece que es? La Constitución Nacional. Algo más amplio. Acordate que, que dijimos, vamos a hacer algo similar a la pirámide de Kelsen, pero no la pirámide. La pirámide de Kelsen, el vértice era la Constitución. La ley propiamente La dicha, ley. ¿no? La ley. ¿Sí? Dentro de la ley vamos a tener una escala valorativa también. Pero el juez no se va a poder apartar de la ley. Y la ley es la fuente primaria obligatoria por naturaleza. Si hay una fuente primaria obligatoria, esa es la ley. ¿Sí? Pero ustedes me dijeron que muchos habían rendido derecho constitucional. ¿Qué sistema de control de constitucionalidad tenemos nosotros? Difuso. Difuso, muy bien María Angélica. Tenemos un control de constitucional difuso. ¿Y ustedes saben qué quiere decir que tenemos un control de constitucionalidad difuso?
que cualquier cosa lo puede hacer cualquier juez, no es solamente prerrogativa de un solo juez, cualquier... me estoy yendo para otro lado, me parece. Estás 2 veces, María Angélica. ¿Estás Porque en no, dos dispositivos? porque no me están dando el micrófono de la computadora. Era lo que hacía Ah, eco en la primera parte de la clase. Perdón. eras vos, María Angélica, la que nos estabas haciendo lío. Bueno, no, María Angélica, voy a hacer de cuenta que no escuché nada. ¿Quién quiere salvar a María Angélica? Nadie va a salvar a María Angélica, que más o menos estaba rumbeada. El control de constitucionalidad es difuso. ¿Qué quiere decir que el control de constitucionalidad es difuso? A ver, nosotros dijimos la ley fundamental, obligatoria es, la fuente, perdón, obligatoria es la ley. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un control de constitucionalidad difuso, es decir, el juez no va a poder apartarse de la ley, salvo ¿Que sea anticonstitucional? que sea declarada anticonstitucional por él. Claro. Porque la inconstitucionalidad es al caso concreto. ¿Sí? El juez va a poder apartarse de la ley si la considera inconstitucional. Todo esto que el control constitucional lo puede ejercer cualquiera de los órganos. Ay, Catalina, ¿en qué lío te has metido? Catalina dice, el control de constitucionalidad lo puede ejercer cualquiera de los órganos. No es de nuestra materia, Catalina, pero me parece que hiciste un compacto de los mejores temas. El control de constitucionalidad difuso implica que los que pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma son los órganos judiciales, no cualquier órgano. ¿Sí? Un fiscal no puede declarar una inconstitucionalidad, lo tiene que hacer un juez de garantías. ¿Sí? En la órbita penal. Un tribunal de trabajo podría declarar la inconstitucionalidad de una norma. ¿Está? Bien. Perfecto, quiso decir eso Catalina, muy bien. Entonces, el juez está obligado, porque es una norma obligatoria y primaria, no deriva de ninguna otra, la ley nace a cumplirla, a aplicarla en el proceso, salvo que considere que es inconstitucional, ¿sí? Y suele ocurrir. Por ejemplo, para que ustedes estén al tanto de la actualidad, hay una norma procesal que tiene que ver con la nueva ley de procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, que paradójicamente no se está aplicando en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Fíjense. Otra cosa que les voy a decir. Generalmente nosotros no teníamos mucha incidencia en la materia, en todo lo que tenía que ver con el ámbito laboral, defensa del consumidor y demás. Se han incorporado unidades de esas materias que por ahí no encuentran en los resúmenes de preguntas viejas, ¿sí? Cuidado con eso, porque se pregunta bastante ahora sobre procedimiento laboral, sobre ley de defensa del consumidor, arbitraje y demás, ¿sí? Por si estudian de preguntas muy viejas. Volviendo. La ley de procedimiento laboral hoy tiene muchas declaraciones del órgano de inconstitucionalidad. Entonces, el juez, sobre todo con algunos temas de plazos, ¿sí? El juez declara la inconstitucionalidad de esa norma y como considera que ese artículo de la ley, que no lo vamos a ver en profundidad porque no tiene que ver con nuestra materia, lo van a ver en laboral cuando la cursen. Espero que para esa época ya tengamos en funcionamiento en la provincia, en Mar del Plata, la ley. Declara que hay un artículo de esa ley que es inconstitucional, y es un artículo de una ley procesal, ¿sí? Entonces, a lo largo del proceso, ese artículo, el juez que lo declare inconstitucional, no lo va a aplicar, ¿sí? Por Profe, eso la ley es una fuente. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo. ¿Benjamín? Sí. ¿Lo puede hacer de oficio o lo tiene que poner una de las partes? Bueno, eso suele preguntar el doctor Verdi muchas veces en las mesas libres. La inconstitucionalidad puede ser declarada de oficio o a pedido de parte. ¿Sí? Gracias. La vieja doctrina legal decía que solo podía ser declarada a pedido de parte. ¿Sí? Hoy el juez puede declarar de oficio la inconstitucionalidad. Pero tengan en claro que la inconstitucionalidad es al caso concreto. ¿Sí?
Porque si la ley fuera inconstitucional para todos, por ejemplo, no tendría que existir. La ley se declara inconstitucional para un caso concreto. Y dice, aporta Catalina, que los efectos son entre las partes. Sí, por supuesto. Es para ese caso donde se aplica la inconstitucionalidad, no aplica a otros. ¿Sí? Puede ser discutible, porque la verdad que nos ahorraríamos un montón de procesos si unificáramos el criterio, pero bueno, no es así. No es que se deja sin efecto esa ley. Simplemente para ese caso concreto, un artículo de esa ley o toda la ley no se aplica. Pero, volviendo a la fuente del derecho procesal, la ley se aplica obligatoriamente como fuente del derecho procesal. Y es una fuente primaria y obligatoria. ¿Sí? Al ladito de la ley, en la escala valorativa, vamos a tener a la costumbre. Acá en la costumbre, que es una conducta consuetudinaria y uniforme, tiene estas dos características, consuetudinaria y uniforme, la misma conducta reiteradamente, para que ustedes lo entiendan así casero, pero la definición en el parcial tiene que ser consuetudinaria y uniforme. Esa conducta, que es una fuente del derecho procesal, pero no genera derecho, cuidado, es una fuente del derecho procesal, va a tener tres acepciones. ¿Sí? Va a ser la costumbre según la ley. La ley dice que el juez tiene que aplicar la costumbre para alguna parte del proceso. ¿Sí? La propia ley dice, eche mano a la costumbre. Eso es secundum legem, según la ley. Praeter legem o contra legem. Praeter legem cuando la ley no lo prevé, la costumbre se utiliza, ¿sí? De acuerdo a la costumbre. Y contra legem es cuando la costumbre, ¿sí? Genera una actividad contraria a lo que dice la ley, pero no violatoria de la ley. Y yo acá siempre les hago el mismo ejemplo, ¿sí? La costumbre no genera derecho. Si hablamos de fuente de derecho procesal, supongamos que estamos ante la presencia de un juez de faltas municipal, viene un cliente y le dice, mira, me hicieron una multa a las 12 de la noche, cruzando un semáforo en rojo en Punta Mogotes, en la colectora de Punta Mogotes. Eran las 12 de la noche, todo el mundo pasa los semáforos en rojo. Vieron que en cierta zona de Mar del Plata, en Edison, en el bosque y demás, uno a determinada hora, si no viene nadie de frente, porque tampoco nos vamos a chocar, pasa el semáforo en rojo como si nada por una cuestión de seguridad. ¿Sí? Entonces yo me quiero ir a defender porque le quiero decir que por costumbre a esa hora todos pasamos el semáforo en rojo porque hay una cuestión de seguridad y no queremos arriesgarnos a que nos roben. ¿A ustedes les parece que el juez puede tener en cuenta esa costumbre? Para mí no. No. No puede tener en cuenta esa costumbre. ¿Sí? Porque esa costumbre no es contra el eje, no es que la costumbre vaya a contrario de lo que dice la ley. La costumbre de pasar el semáforo rojo es violatoria de la ley. Viola una norma. Eso no genera costumbre. Por eso cuando hablamos de costumbre contra el eje, tiene que ser una costumbre que no ponga en peligro la vigencia de la ley. La costumbre secundum legem es cuando la propia ley dice, señor juez, tenga en cuenta lo que se utiliza en la costumbre en este caso. Esa costumbre, para que el juez la pueda utilizar, tiene que ser consuetudinaria y uniforme, siempre la misma conducta en un plazo de tiempo determinado, en un espacio temporal, porque además no podemos aplicar la costumbre de Necochea en Mar del Plata. ¿Sí? El acto reiterado y uniforme tiene que ser de Mar del Plata. Y esa costumbre, que dijimos puede ser según la ley, la misma ley me dice que eche mano a la costumbre,
Contra el EGEM hay una costumbre que va en contra de la ley. Y en el ejemplo, sí, ahí voy a dar un ejemplo. El ejemplo de la contra el EGEM más claro, y que siempre lo damos porque me parece que es el genuino, es el ejemplo de las subastas. Vamos a tener que buscar pronto un nuevo ejemplo, porque las subastas ya no son más presenciales, ¿sí? Todo este tema de la pandemia hizo crear una nueva realidad, que es la realidad virtual, ¿sí? Ustedes son muy jóvenes, algunos deben haber jugado con esos anteojitos que se ponían y veían como los juegos ahí, ¿sí? En casa debe haber alguno de mi hija por ahí dando vueltas. Bueno, hoy tenemos en la justicia una realidad virtual. Y las subastas, que antes eran como parecen en la tele, con el martillito, el martillero ahí, por eso tenía un martillo y se lo llama martillero. El martillero subastaba, quién da más, ofertaba, levantaban la mano. El código de comercio, que ya no existe más, hoy tenemos unificado un código civil y un código de comercio. El código de comercio preveía que la oferta en la subasta pública debía realizarse a viva voz, levantando la mano. ¿Sí? Sin embargo, yo no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver una subasta de inmuebles, eran muy divertidas, ahora son virtuales. Sin embargo, el martillero puede utilizar la oferta manifestada de cualquier manera, con levantar la mano, como se utiliza en la costumbre de ese lugar, ¿sí? Con un cartelito rojo, un cartelito verde para aceptarlo, lo que fuera, ¿sí? Ese era el ejemplo de la costumbre contra el ejemplo. No hay una violación en la ley, no hay un perjuicio ni un cambio de norma. Simplemente la costumbre hacía que en vez de gritar a viva voz, yo oferto 10 pesos, el martillero, de acuerdo a la costumbre del lugar, pudiera aceptar una oferta manifestada de manera distinta. ¿Se entiende? Entonces tenemos secundum. Contra, no falta preterlegem, que es esa costumbre que viene a solucionar alguna laguna del derecho en el proceso, ¿sí? Insisto, con esto de la virtualidad los ejemplos se nos van, porque todo se va unificando y cada vez quedan menos cosas libradas al azar. Originalmente hay determinados instrumentos, ¿sí?, que tenemos que confeccionar los abogados y que controlan si están bien o mal los órganos judiciales, que de acuerdo al juzgado se hacían de una manera y de acuerdo a otros juzgados se hacían de otra, ¿sí? Ustedes van a ver con el doctor Basso en la clase plenaria cómo está compuesto el Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿sí? En la época de los exámenes escritos, ¿sí?, es otra época, ya nos habíamos acostumbrado a estos exámenes medios raros de multiple choice y demás. En la época de los exámenes escritos se solía preguntar, por ejemplo, cuántos juzgados de familia hay en el Departamento Judicial de Mar del Plata, cómo está compuesto el Ministerio Público. Una pregunta que le encanta al doctor Verdi son las funciones del juzgado de paz, y al doctor Basso las de la Receptoría General de Expedientes. ¿Sí? Si ustedes quieren estudiar, porque por algún motivo no entienden la clase, no pudieron ir, las clases del doctor Basso son muy buenas, se las recomiendo, pueden entrar en la página de la Corte, www.scba.gov.ar, la página de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, van a mapa interactivo y van al Departamento Judicial de Mar del Plata y van a tener toda la composición, ¿sí? Con una salvedad, que yo la otra vez estuve buscando algo, y es, a veces aparecen y a veces no los tribunales de trabajo, y hay un juzgado de familia de más, ¿sí? Hay 7 juzgados de familia y en realidad hay 6. No sé si es porque estarán por abrir uno, o qué pasa, porque en realidad la ley prevé otra cosa, pero la composición real es la que aparece en la página de la Corte, ¿sí?, de la Suprema Corte de Justicia. Por si quieren estudiarlo de ahí, que está clarísimo. Por supuesto que no le van a preguntar los nombres de los funcionarios. Eso no se compliquen, no le van a preguntar. En el mapa interactivo aparecen, ¿sí? Pero como vuelven los exámenes escritos, y esto solía ser pregunta de parcial, y nadie estudia el juzgado de paz, y nadie estudia la Receptoría General de Expedientes,
Les aviso porque suele ser pregunta de examen. ¿Sí? Después cuando terminemos la cursada y aprueben el oral, quiero que me digan, Vero, tenías razón, las preguntas que nos tomaron. ¿Sí? Bien. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa con la costumbre? Es una fuente que algunas discusiones trae sobre si es obligatorio o no es obligatorio. ¿Sí? En general van a encontrar en todos los textos que es una fuente obligatoria la costumbre. ¿Sí? El juez no podría apartarse de la costumbre. Seguimos con las fuentes. Entonces tenemos la ley. La ley, ustedes van a ver en el apunte que va a estar dividido, no vamos hoy a focalizar en eso porque si no vamos a perder mucho tiempo y no vamos a terminar de ver las fuentes. Las fuentes, por supuesto, que van desde la fuente fundamental, como decían hace un ratito, la Constitución Nacional, hasta las acordadas y los reglamentos judiciales. Ley, escuchen esto, ley, acordadas y reglamentos, ¿sí? Que son normas administrativas del órgano jurisdiccional, unas las puede dictar la Corte, otras las puede dictar la Cámara, eso, pregunta de examen. ¿Sí? Pues no digan que no les avisé, eso suele ser pregunta de examen. Acordadas, reglamentos, fue incluso esto, no me dejan mentir los chicos que cursaron el cuatrimestre pasado, fue incluso pregunta de los multiple choice. ¿Sí? Ley también, como fuente primaria y obligatoria. Acordadas y reglamentos también. ¿Por qué, chicos? No es de caprichoso, me dice, ¿por qué me toma esta pavada que es lo último que está ahí? Porque nosotros, los abogados, nos manejamos fundamentalmente con las acordadas. Hoy tenemos un código procesal, yo no sé si ustedes están al tanto que hay un proyecto de código procesal civil, comercial y de familia dando vueltas, que es un proyecto. Nuestro código procesal ha quedado totalmente viejo. Todo lo nuevo relacionado con el expediente digital, las notificaciones electrónicas, todo se ha reglamentado por acordada. ¿Sí? Los reglamentos son disposiciones administrativas que tienen que ver más con funcionamiento del órgano, y las acordadas también son disposiciones administrativas. Las acordadas generalmente provienen de la Corte y las de la Suprema Corte. Siempre que hablemos de provincia hablamos de la Suprema, ¿sí? Y las acordadas reglamentan un montón de cuestiones que tienen que ver con el proceso, y vamos a usar a veces mucho más la acordada que el código. La acordada prevé la feria, que nos importa tanto, ¿sí? La acordada prevé, por ejemplo, el tema de las notificaciones electrónicas, que van a ver en la segunda parte del cuatrimestre con la doctora Villegas, en general lo da la doctora Villegas, suele ser pregunta de parcial. Con la acordada se dispone el expediente electrónico. Cuando teníamos hace unos años la cursada presencial, yo les llevaba un expediente, bueno, no tengo ninguno acá a mano, un expediente en vivo, tocable, los pasábamos, no había problema con la pandemia, nos lo podíamos pasar, lo podían ver, ahora ya no existe más eso. Hoy tenemos expedientes mixtos, que todavía tienen un poquito de papel, y expedientes netamente electrónicos, que están solo en la computadora. ¿Sí? Ustedes pueden crearse un usuario en la página de la Corte y ver cualquier expediente judicial. Salvo, ¿cursaron civil? ¿No? Sí, yo Yo sí. la veo con esta. Bien, ¿qué expedientes no van a poder ver? Los Que penales. es una modificación Familia. del Código Civil y Comercial. Los relativos a menores. ¿No? Los de familia. Los de familia. Muy bien, ¿sí? Los expedientes de familia expresamente prevé el código que no son públicos. El resto de los expedientes ustedes van a poder entrar. ¿Sí? Los van a poder ver. Pero no van a ver un expediente como antes, cuando empezaban a trabajar en tribunales como practicantes, cosa que también se perdió porque ahora es todo un lío. Empezaban cosiendo, ¿sí? Con el hilo con lo que las mamás hacían matambre, bueno, se cosían los expedientes, los expedientes se rompían, se perdían, se manchaban, bueno, eso no existe más. Ahora el expediente lo tenemos en la computadora. Con lo cual, les soy sincera, yo siempre le digo a mi hija, a mí me hubiera gustado estudiar una profesión de que me iba del trabajo y ya está. Me olvido. Yo siempre digo, el odontólogo va, te saca la muela, se va a la casa y se olvidó. Si a vos te duele la muela, no te duele la muela, de última,
te dice que te tomes un analgésico y ya está. Ustedes tienen que entender que no van a volver a vivir en paz nunca. Olvídense de vacaciones, olvídense de los fines de semana, viernes a las 5 de la tarde, bueno, eso no va a ocurrir. Porque los plazos procesales siguen. ¿Sí? Los plazos procesales siguen. Miren, yo les cuento una infidencia. Yo me fui de vacaciones. Hoy tengo mi alta COVID, por suerte, ya puedo ir a la calle, pero estoy acá con ustedes. Pero bueno, me fui de vacaciones. Me fui de vacaciones y yo tuve audiencias virtuales, entonces yo estaba en remerita porque estaba en un lugar de calor y mis colegas estaban todos abrigados, qué sé yo. Pero yo estaba en vacaciones haciendo una audiencia. A nadie le importó. Imagínense que uno le puede decir, no, che, me fui de vacaciones. Por supuesto me van a decir, bueno, te puede cubrir tu socio, tu colega. Sí, está bien. Hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Si ustedes se dedican al derecho de familia, los van a llamar a las 5 de la mañana que tienen que hacer una denuncia de violencia y tienen que atender. ¿Sí? Y no es abogado viejo, abogado joven, abogado recién recibido, no, no. ¿Sí? Con los recién recibidos lo que hacen es pagarles poco, nada más. Pero después las obligaciones son las mismas. No permitan eso. Pero bueno, a ver si no queda otro. Pero bueno, el tema es que uno se termina olvidando del tiempo y en esta profesión el tiempo es fundamental. Y no vamos a descansar. Entonces, optimicémoslo. ¿A qué viene esto? Con las fuentes. ¿Por qué es importante la acordada? Porque la acordada hoy tiene más implicancia en el ejercicio de nuestra profesión que el código. Cuando vean pregunta de examen, acordadas y reglamentos, nos digan, miren lo que me viene a preguntar. Es que ustedes tienen que saber bien de qué se trata. ¿Sí? Porque hoy la mayoría, hasta que salga el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, y de familia, aparentemente, que lo van a llamar también, vamos a tener que utilizar mucho la acordada, y la acordada me va a tener que aclarar un montón de cuestiones. La acordada y los reglamentos, ¿sí? Las reglamentaciones de muchas cuestiones. No, en este punto no es la reglamentación de la ley, cuidado. Ley y reglamentación, ¿sí? No los quiero meter en algo que seguramente no estudiaron, en constitucional. Ustedes saben que las leyes, algunas leyes, requieren de reglamentación. La ley la realiza el Poder Legislativo, la reglamentación del Ejecutivo. No todas las leyes tienen reglamentación. Los reglamentos y las acordadas, ¿sí? No son las reglamentaciones de la ley, ¿se entiende? Los reglamentos y acordadas son las normas administrativas que dictan las cámaras de apelaciones o la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Eso cuando vayan estudiando en la ley, porque van a tener Constitución Nacional, Constitución Provincial, Ley Nacional, Ley Provincial, Decreto de Necesidad de Urgencia Provincial, Nacional, Provincial, ¿sí? Van a tener en algunos libros algo que se llamaban edictos policiales, ya casi no se utilizan, ¿sí? Pero los libros nos siguen diciendo ese tipo de cosas. ¿Está? Bien, eso en cuanto a la ley. En cuanto a la costumbre, ustedes después lo van a profundizar con los textos y con los apuntes. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Las acordadas también serían fuentes obligatorias, entonces. Perdóname, Connie, no te escuché. Sí, las acordadas también serían fuentes obligatorias. Sí, porque están dentro de la ley. La ley en sentido general es toda obligatoria. ¿Sí? Dentro de la ley tenemos una clasificación como la pirámide de Kelsen. Ahí metemos la pirámide de Kelsen. ¿Sí? En la ley solamente. Constitución, o sea, ¿cómo van siendo obligatorios? O sea, una ley provincial no puede contradecir una ley nacional no puede contradecir a la Constitución Nacional, ¿sí? Una ordenanza municipal no puede ir en contra de una ley provincial y así. Así hacemos los líos que hacemos en nuestro ordenamiento, ¿sí? Porque ustedes habrán escuchado muchas veces, no, esta ordenanza municipal va en contra de la Constitución Nacional. A ver, ¿alguno escuchó hace poquito, hace un par de años, una ordenanza municipal muy, a ver, los hombres? Voy a creer que las chicas son todas buenas y prolijitas, pero a ver los hombres, una ordenanza municipal que reiteradamente decía que iba en contra se metía a reglamentar algo que era provincial. A ver si alguno se acuerda. La alcoholemia cero. Muy bien, Matías, muy bien, estás muy informado, Matías, exacto. Los municipios no pueden regular distinto a la provincia, ni sobre materia que es de la norma provincial, ¿sí?
El intendente municipal no puede regular sobre cuestiones que están delegadas a la provincia, ¿sí? Tiene que hacer resoluciones relativas a lo que él tiene facultad de hacer, ¿sí? No quiere, por eso nuestra función como abogados no solo es respetar la ley, ¿sí?, sino ver si esa ley está dictada de acuerdo a las normas que corresponde que sean dictadas, ¿sí? Doctora, Sí, Rodrigo. bueno, ya que estamos con el tema, un poco de vergüenza me da, pero a mí me lo sacaron por 0,009 de alcoholemia. ¿Qué te sacaron? El registro, imagino. No, el auto me llevaron. Ah, el auto. Bueno, sí, el registro Claro, también, eso sí. también. Pero, ¿qué pasa en esos casos? Porque yo cuando fui le dije al juez, el juez la verdad decía, te dio 0,9, es un montón. No, es 0,009. Y decía, no puede ser. Era en te la sacaron el época auto que, por eso. era en la época que el intendente Arroyo había puesto tolerancia cero. Claro. Ahora eso está vedado, o sea, ¿puedo tomar un vaso? No sé. No sé cuánto te dará un vaso. A ver. Perdón que participe, pero no lleva multa. Yo trabajo ahí, por eso. Claro, pero no sé un sanción vaso de multa. qué se quiere tomar Rodrigo igual. Horacio, No, ¿dónde trabajás vos? ¿En el juzgado de faltas? Sí. Somos vecinos, yo tengo el estudio al lado. No lleva sanción de multa, sí tenés que pagar la tasa de actuación contravencional nada más. Sí, ¿Hasta pero- cuánto? Hasta 0,5, ¿no? Claro, ¿cómo? Sí. ¿Hasta 0,5? Claro. En realidad eso se supone que cuando terminaba la gestión de este señor Arroyo, lo iban a sacar, pero bueno, hasta ahora no hay nada. Pero no lleva multa. Claro. Porque Rodrigo cayó justo cuando estaba vigente. Por eso, Rodrigo, a ver, yo juez puedo considerar que la norma es adecuada, ¿sí? No necesariamente el juez tiene que considerar que la norma no es adecuada. A ver, la cuarta enseñanza que quiero que se lleven hoy es que todos somos humanos y como humanos nos podemos equivocar y no podemos estar de acuerdo, ¿sí? Podemos no estar de acuerdo con lo que dice el juez, podemos no estar de acuerdo con lo que dice la contraparte, e incluso podemos no estar de acuerdo con lo que dice nuestro cliente. Para eso estamos estudiando acá, ¿sí? ¿Los legisladores se pueden equivocar? Sí, sin discutir cómo llegan a donde llegan, ¿sí? Me gustó el comentario de Horacio que dijo el señor Arroyo, porque me parece que a él la norma no le gustaba y está bien, y hay abogados que planteaban que esa norma no estaba bien. A ver, el juez de faltas no tiene la capacidad para dictar la inconstitucionalidad de una norma, porque no es un órgano jurisdiccional, es una función municipal, ¿sí? Pero lo que yo impugno del juzgado de faltas va a la justicia ordinaria, ¿sí? Entonces, por más que el juez de faltas sostenga que esa norma, y claramente habría que aplicarla porque estaba vigente, Rodrigo, vos podrías, a ver, el juez te va a decir, no, está bien, usted dígame lo que quiera, pero tiene que pagar la multa, le voy a sacar el auto, le voy a retener el registro un tiempo. Usted tiene que ir a la justicia ordinaria, tendrías que haber ido, Rodrigo, a la justicia ordinaria y decirle al juez, defenderte, y sobre todo la defensa, Horacio, ayúdame, que se utilizaba, era que el municipio había reglamentado sobre una competencia que le excedía, que no podía reglamentar sobre esa competencia, ¿sí? Igual me comprende las generales de la ley porque... Si no te gusta la resolución, puedes apelar. Claro. Esperemos que tu juez no... ¿En qué juzgado trabajamos? Que tu juez no escuche esta clase. No se la vamos a pasar. Se va, Horacio, se va, no quiere saber nada ya. Pero bueno, a ver, si yo no estoy de acuerdo con lo que dice el juez, van a ver con el doctor Basso todo lo que es vía recursiva. No tenemos que estar de acuerdo. Y la vía recursiva no solo se usa para ganar tiempo. Si yo no estoy de acuerdo con lo que dice el profesor, respetuosamente le digo, mire, profe, yo leí en otro lado que es distinto. A ver, compartamos ideas, porque uno se puede equivocar. ¿Sí? Yo que a veces le digo, no, sí, porque el artículo 2 de la Constitución Nacional, usted me dice, no, pero está diciendo un artículo y es el 3. Y me dicen, profe, se equivocó, es el 3, profe, no es el 3, ¿no le parece que es el 3? Uno no tiene por qué quedarse con la idea, tiene que ser creativo en el derecho y estudioso, ¿sí? Volviendo al ejemplo de Rodrigo, a ver, Rodrigo, el juez tiene la obligación de aplicar el derecho. La ley
No se puede apartar de la ley. Pero quizás el juez de primera instancia considere que la ley es constitucional y el juez de segunda instancia considere que es inconstitucional. Si mi argumento está bien sostenido, por eso les digo, chicos, no estamos hablando de las fuentes para dictar la sentencia, estamos hablando de las fuentes del derecho procesal, que tienen que ver con llevar adelante el proceso, ¿sí? Cuando me refiero a llevar adelante el proceso, durante la materia nosotros vamos a ver diferentes instancias del proceso, cómo se inicia, cómo se sigue adelante y cómo se termina. Cómo se termina de manera normal, cómo se termina de manera anormal. Horacio, ¿vos participás de los foros de graduados? ¿Puede ser que te haya visto en alguna clase? Sí, doctora, yo soy recursante. Te veo cara conocida. Yo soy recursante. No, les digo esto porque la facultad tiene foros de graduados ya de todas las materias y me parecía haberlo visto en alguna clase. Bien, entonces, Rodrigo, vos tendrías que ver, más allá de lo que te diga el juez, si vos no estabas de acuerdo, ver a un abogado y el abogado recurrir esa resolución del juez de falta, ¿sí? Que la recurre ante, si es de defensa del consumidor, ante el juzgado contencioso administrativo, sino ante el correccional, y así sigue la Cámara y demás, si siguen de acuerdo, ¿sí? Pero tenés elementos, y de hecho, muchas resoluciones de los jueces de falta son modificadas por el correccional, un montón. Porque bueno, el juez de faltas tiene que seguir un poquito la norma, no puede apartarse mucho de la norma municipal, por más que no esté de acuerdo, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Rodrigo, contesté un poco tu pregunta para no meternos en un tema que nos excede. Sí, no había hecho ninguna pregunta. El juez en realidad, si me perdona la expresión, medio que se cagó de risa cuando vio que me había sacado el auto por 0,009. Entonces, me dio, no me acuerdo en ese momento, fue en el 2018 ya, 2017, 2018, y me dio no sé qué papel para ir a buscarlo, me cobraron acarreo y multa. Pasa que, bueno, mi miedo era consultar realmente qué pasa si me vuelven a agarrar con algo mínimo. Ese día ni siquiera había tomado alcohol, para que se den una idea. Había tomado, lo juro por Dios, una ensalada con vinagre. Y me dio 0,5. Todos se defienden con lo mismo, que tomaban vinagre. No, pero yo en serio no había tomado alcohol ese día. Así que nada, era por qué pasaría si me vuelven a agarrar, o sea, cuál es la defensa. Porque es supuestamente una normativa sobre normativa provincial, justamente. Claro, además es imposible, si salí la noche anterior, te queda alcohol en sangre. Bueno, no sé, no nos vamos a meter en una cuestión química, chicos. A ver, Tomás te alcohol vas es a tener simple. que defender si del tomás caso alcohol concreto. no conducís y ya está. Sí, pero si tomaste la noche anterior, te queda un poco de alcohol en sangre, si es tolerancia cero. Tomaste mucho, no, ya no es más tolerancia cero, Benjamín, ahora es 0,5. Bueno, sí, está bien, pero 0,009, pobre. No. Sí, ahí ya nos metemos en una cosa que tiene que ver con los inspectores de tránsito, y son gente rara, ¿vieron? No sé, yo ahí no me quiero meter, no tiene que ver con el órgano jurisdiccional, ya es otro tema, ¿sí? Volviendo a lo que estamos hablando. Ley, costumbre, obligatoria, fuente, ¿alguna pregunta puntualmente de esto? No. Dos fuentes más y terminamos, ¿sí? Vamos a una fuente que es la jurisprudencia. La jurisprudencia básicamente son las sentencias judiciales, ¿sí? Es la manifestación de la opinión de un juez, con un caso concreto. Esta jurisprudencia es una fuente secundaria porque justamente tiene que ver con la aplicación de la ley, y la aplicación de la ley a ese caso concreto, pero tiene una particularidad, que la jurisprudencia puede revestir la característica de ser obligatoria o no obligatoria. La ley es siempre obligatoria. La costumbre es obligatoria, lo que la hace no obligatoria puede ser alguna opinión de la doctrina, pero es obligatoria. La jurisprudencia, en cambio, puede ser obligatoria o no obligatoria de acuerdo al tipo de jurisprudencia. ¿Sí? La jurisprudencia obligatoria, que le da el carácter de obligatorio exclusivamente a la regulación que se hace en el Código de Procedimiento Federal, no provincial, ¿sí? Es la jurisprudencia que se la llama fallo plenario.
Las sentencias judiciales son fuentes de derecho procesal no obligatorias. ¿El juez las puede tomar o no? Las que sí debe tomar son las que se llama fallo plenario, ¿sí? Y lo que está regulado en el Código Federal, no así en el Código Provincial, es el tiempo en el que ese fallo plenario es obligatorio. Y el tiempo en el que es obligatorio es de 10 años. ¿Sí? El fallo plenario, ¿qué es el fallo plenario? Es la resolución de todas las salas de una misma Cámara sobre un caso donde haya identidad de partes y de objeto. ¿Sí? Se reúnen las 3 salas, por ejemplo, de la Cámara de Apelaciones de Civil y Comercial de Mar del Plata y resuelven unificar un criterio con relación a esa cuestión. ¿Sí? ¿Para qué? Para no dictarse sentencias contradictorias. Entonces, ese fallo, esa jurisprudencia, que tiene el carácter de fallo plenario, que se lo llama fallo plenario porque se reúnen todas las salas de una misma Cámara en pleno, que tiene una vigencia temporal de 10 años, es obligatoria. ¿Y es obligatoria para quién? Para los jueces inferiores del mismo departamento judicial y fuero. ¿Sí? La jurisprudencia tradicional, la jurisprudencia incluso de la Cámara, la jurisprudencia de los jueces de primera instancia, no son obligatorias. ¿Son fuentes de derecho? ¿El juez la puede tomar? Sí. Pero la obligatoria es la jurisprudencia del fallo plenario, cuando todas las salas de una misma Cámara se reúnen para dictar una sentencia evitando resoluciones contradictorias. ¿Sí? Esa es obligatoria. El Código de Nación prevé un plazo temporal de 10 años. ¿Sí? En el Código Provincial no está previsto plazo para la obligatoriedad de esa fuente. Perdón, sí, Rodrigo. perdón, doctora, dijo para los jueces inferiores de, y me quedé ahí. De este Del último mismo departamento judicial y fuero. Perfecto, gracias. ¿Sí? Una consulta, lo de los 10 años es que desde que se dicta ese fallo plenario, 10 años para adelante se va a poder usar como obligatorio, no es que se va a poder usar, esa fuente de derecho procesal es obligatoria para los jueces inferiores, sí, por supuesto para las salas, sí, pero para los jueces inferiores de ese departamento judicial, de ese fuero. Desde que se dicta, 10 años para adelante. Exacto. A los 10 años, ¿en qué se transforma? ¿Jurisprudencia común? En jurisprudencia no obligatoria. ¿Sí? Bien. Por último, tenemos la doctrina. ¿Sí? Antes de meternos en la doctrina, dentro de la jurisprudencia está la doctrina legal, que es justamente la jurisprudencia de la Corte, que esa reviste el carácter de obligatoria, ¿sí? También, como la costumbre, hay toda una cuestión doctrinaria de si es o no obligatoria. Van a tener que elegir un autor y alinearse en una postura de la obligatoriedad o no de la doctrina, pero la doctrina legal justamente es las sentencias de la Corte, ¿sí? Tiene que ver con las sentencias de la Corte. Como última fuente de derecho está la doctrina, que es la opinión de los juristas, que por supuesto es una fuente secundaria y la menos obligatoria de todas, pero el juez podría, podría en sus resoluciones aplicar la opinión de un doctrinario calificado en el tema, sin necesidad de que sea obligatoria, pero podría utilizarla como fuente del derecho procesal. ¿Sí? Por supuesto que todas estas fuentes ustedes las tienen sumamente explicadas en los apuntes, sumamente explicadas en los libros. Acuérdense que si se les pregunta una fuente, básicamente tienen que primero hacer la clasificación de si es primaria, si es secundaria, si es obligatoria, si no es obligatoria.
Después la definición, y si esa misma fuente tiene una clasificación, como por ejemplo la costumbre o la jurisprudencia, tienen que adecuarla, ¿sí? Cuidado con confundir, que suelen hacerlo, jurisprudencia con jurisdicción, porque suele pasar, ¿sí? En la conceptualización, a veces en el apuro de leer el parcial y de tratar de contestarlo, se suelen confundir estos temas, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien. Tranquilo. Sí, Benjamín, ¿querías decir algo? No, bien, muy bien. Bien. Tranquilos que no terminamos la unidad 1, ¿eh? Parece que vamos muy rápido, pero era para poder meter todos estos temas en la clase. Van a seguir viendo la unidad número 1 con la doctora Novoa. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me mandan un mail, no hay ningún problema, lo contestamos a la brevedad. Estén atentos, porque a mí la verdad es que todavía no me queda claro cómo es la clase del lunes. ¿Sí? Nosotros nos volvemos a ver el viernes, ya con otra unidad, después les contamos cuando les subimos el cronograma. Creo que hasta el 20 no van a estar todos agregados en el campus, por lo que leí, que 20 es hoy, así que hoy deberían estar todos. Y bueno, no sé si quieren preguntarme algo. ¿Nada? Bueno, nos vemos el viernes. Desconozco si presencial o virtual, pero nos vamos a ver, de alguna manera nos vamos a ver. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Descansen, nos Buen fin de- vemos. Gracias. Chao, muchas gracias. Adiós, adiós.